En esta oportunidad quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? ¿Qué es el hilo conductor que nos dice que este es el propósito principal del por qué Dios nos dejó la Biblia? Hay respuestas variadas, pero la verdad es que cuando leemos la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a darnos cuenta que el mensaje central es este. Dios está buscando al hombre para salvarlo. Sí, sabemos que Adán y Eva desde Génesis sucumbieron a la tentación de Satanás, cayeron en pecado y en vergüenza. Y claro, las consecuencias del pecado son evidentes. Vivimos en un mundo caído, dominado por el pecado. El pecado es parte de la naturaleza humana. Y sin embargo, según la Biblia, Dios no abandonó a la humanidad en su camino hacia la destrucción. Todo lo contrario, Dios eligió un pueblo para demostrar su cuidado, su amor y que de allí viniera un Salvador para el mundo entero. Por eso la Biblia declara de manera fehaciente que Dios envió a su propio Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para alcanzar al hombre, para salvarlo. Es lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Escucha, este es nuestro mensaje. Dios está buscando al hombre para salvarlo de sus pecados. Nos está en Cristo ofreciendo algo maravilloso. Este es el mensaje del Evangelio, es el mensaje del cristianismo. Es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el mensaje del Evangelio, es nuestro mensaje. ¿En qué consiste este mensaje? Es un mensaje doble. Dios nos quiere y nos puede hacer libres. Número uno, nos quiere y puede hacer libres de una deuda impagable. Este es nuestro mensaje. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Literalmente este verso dice no, no, nadie, no uno, nada, nada en absoluto, sin excepciones. De hecho, una mejor traducción podría decir así: por lo tanto, ahora ni siquiera un poco de condenación, ni siquiera un poquito de condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, nos debe quedar claro que Pablo no está diciendo que no hay motivos para ser condenados ante Dios. Eso no es verdad, somos pecadores. Por supuesto, evidencias, razones, motivos hay de sobra para que Dios nos condene, porque somos pecadores. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, y sabemos que esa sentencia de muerte comenzó con Adán y Eva. Somos pecadores, no cabe duda. Tampoco Pablo está diciendo, por lo tanto, ahora no hay luchas, no hay tropiezos para los que ya están en Cristo Jesús. Ya no siguen pecando. No, Pablo no está hablando de que el pecado se ha eliminado de nuestra vida y ya no pecamos. No, no, no. Lo que Pablo está diciendo es esto. Esta es la buena noticia y este es nuestro mensaje. Si tienes a Cristo en tu vida como Salvador y Señor, entonces tu deuda delante de Dios es cero. Cero. Tienes una deuda de cero delante de Dios por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús es que la salvación ha traído a nosotros beneficios, paz, gracia, esperanza. Es lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solo eso, sino también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, Dios nos ha perdonado y ahora tenemos paz, tenemos gracia y tenemos esperanza en Dios. ¡Wow! Ese es el mensaje, ese es nuestro mensaje. Por su muerte, Cristo nos ha hecho libres en todos los sentidos. Trae beneficios enormes tener a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. No, absolutamente no hay ni un poquito de condenación para los que están en Cristo Jesús. Al contrario, ahora estamos en paz con Dios,
disfrutamos la gracia de Dios y tenemos una esperanza en Dios. No hay condenación. Este es el mensaje del Evangelio. Este es nuestro mensaje. Sabes que la palabra condenación básicamente describía a la sentencia que se declaraba al terminar un proceso de un juicio. Era la sentencia exacta, era el veredicto que se decía al final del juicio. Y normalmente en Roma, el emperador era el máximo juez que dictaba sentencia. Normalmente, por lo regular, el emperador romano dictaba esa sentencia de dos maneras. Si levantaba el pulgar hacia arriba, era que esa persona estaba justificada, libre. Pero si el pulgar era hacia abajo, eso implicaba condenación, es decir, muerte inmediata. ¿Sabes? El creyente ahora, delante de Dios, tiene el pulgar hacia arriba. En Cristo no hay condenación. Somos libres, somos justificados, tenemos paz, tenemos esperanza, tenemos gracia. No hay ninguna posibilidad de que seamos, no, en Cristo sí somos libres. Eso es lo que llamamos justificación. Cristo murió por mí, murió en mi lugar y en Cristo Jesús la ira de Dios fue descargada para que mis pecados fueran perdonados. Ahora delante de Dios soy justo, soy justo. Es lo que dice Isaías 53, versos 4 y 5, en relación a Jesús. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros para que Dios dijera, justificado, bien, paz, gracia, esperanza. ¡Wow! Eso era impagable, pero Cristo lo hizo por ti y por mí. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanadas, fuisteis sanados. Y primera de Juan 2:2 dice que Cristo es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, no solo por los míos, no solo por los de mi familia, no solo por los de mis seres amados, por los de todo el mundo. Y Romanos capítulo 4, versos 7 al 8 dice, dichosos aquellos a quienes se les ha perdonado las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Dichoso aquel que puede decir que su deuda ante Dios es cero. Este es el mensaje. Este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje que los creyentes no solamente tenemos como convicción, sino que también compartimos a los demás. Dios está buscando al hombre para salvarlo por gracia, para darle paz, para darle esperanza, gracia sobre gracia y más gracia. Ese es nuestro mensaje. Pero el mensaje está incompleto si no hablamos de la segunda parte de ese mensaje. Dios en Cristo pagó lo que era impagable. Pero algo más, Dios en Cristo vino a darnos libertad absoluta de una vida corrupta por el pecado, corrompida por el pecado. Escuche lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Literalmente aquí dice, no de acuerdo a la carne, quienes están caminando, sino según el Espíritu, no conforme a la carne. Sabes que la palabra carne en el Nuevo Testamento tiene dos significados, uno positivo y otro negativo. En un sentido positivo, carne hace referencia a las relaciones sexuales íntimas en el matrimonio entre un varón y una mujer. Efesios capítulo 5, verso 31, recordando a Génesis, nos dice, por esta razón un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos se convertirán en una sola carne, intimidad, intimidad.
La carne por igual es nuestro cuerpo y lo necesitamos para vivir. Es lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, en mi cuerpo, en mi diario vivir. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La carne es parte de nuestra vida, es nuestro cuerpo. Son esas relaciones íntimas que tenemos. Es nuestra vida. En un sentido negativo, por otro lado, la carne es totalmente contra Dios. Y esto tiene que ver cuando carne se refiere a vivir contrario a la voluntad de Dios, tratar de vivir de forma independiente de Dios. Gálatas 2:17 nos recuerda, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y manifiestas son las obras de la carne. Y entonces Pablo hace una lista de todas aquellas acciones, emociones que están en contra de Dios: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, cuando una persona en pecado vive contra Dios de forma independiente a Dios. Eso es desagradable a Dios. En otras palabras, caminar en la carne, caminar en todas aquellas obras que están en contra de Dios, aún de eso Dios en Cristo Jesús vino a liberarnos. Y sabes, esto es lo que llamamos el nuevo nacimiento, la regeneración, la conversión. Es esa obra sobrenatural que Dios hace desde adentro para que nuestra vida toda, todos esos actos y actitudes pecaminosas puedan ser limpiadas y que podamos caminar en una nueva vida. Esta regeneración, este acto milagroso de Dios, usted y yo no hacemos nada, simplemente es un acto recreativo de Dios. Lo recibimos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dijo así en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuestro andar es nuevo, no porque hayamos hecho algo nosotros por nuestro propio esfuerzo o inteligencia, sino que es Dios en Cristo que por su muerte y resurrección ha hecho una obra nueva en nuestra vida, nuevo nacimiento, nueva regeneración, y entonces nuestra manera de andar cambia. Regeneración, nuevo nacimiento y por supuesto aquí está implicada la conversión, el cambiar estructuralmente desde adentro para que nuestra vida desde adentro cambie en nuestras acciones cotidianas. Esa es la conversión, una nueva manera de pensar que produce una nueva manera de vivir. Pero la regeneración es el punto de partida para que la conversión ocurra. ¿Sabes qué es la conversión? Es dar la vuelta, caminar en un sentido contrario al cual ibas en tu vida cotidiana, lejos e independiente de Dios. Ahora, esta obra de Dios es milagrosa y es maravillosa. Pero tú y yo debemos de preguntarnos, mis acciones, la vida cotidiana, mis emociones, ¿demuestran que he nacido de nuevo? ¿Demuestran que Dios ha hecho una limpieza interior y que Dios ya ha regenerado mi ser desde adentro? ¿Mis acciones demuestran que me he convertido y en verdad ha habido un cambio en mi vida? De eso es lo que Dios quiere librarnos también. Y ese es nuestro mensaje. Dios en Cristo no solamente vino para perdonar nuestros pecados y que vivamos en paz y con esperanza. Eso es una parte. Lo otro es que por la muerte de Cristo nuestra vida sea limpiada, sea transformada y podamos entonces vivir de una forma diferente. Y por eso Pablo dice aquí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos una vida nueva, paz nueva, gracia nueva, esperanza nueva, limpieza nueva, una vida nueva. Ese es el mensaje, que vivamos como lo que somos, una nueva criatura, dejando que Dios sea nuestro Señor para honrarlo en todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, vivir como alguien que ha sido libre por siempre, por la muerte de Jesús, por la resurrección de Jesús
y por la obra que Dios ha hecho en nosotros. Escucha, este es el mensaje del Evangelio. Compártelo a todos. En Cristo hay paz, esperanza y gracia. Y en Cristo hay limpieza, transformación y cambio de vida. Este es el mensaje del Evangelio. Amén.